Empieza así, en silencio, cuando nadie te mira y nadie espera nada de ti, cuando el ruido del mundo se apaga y solo quedas tú frente a tu propia verdad, porque hay un punto en la vida donde entiendes que seguir explicándote es una pérdida de energía, que seguir pidiendo validación es una forma elegante de rendirte, y ahí nace la decisión más incómoda y más poderosa de todas. Desaparecer, no para huir sino para reconstruirte. Desaparecer del ruido, de las expectativas ajenas, de las versiones viejas que ya no te representan. Desaparecer para trabajar en silencio mientras el mundo cree que te perdiste, porque la disciplina real no necesita aplausos. La constancia verdadera no necesita testigos y el proceso diario casi siempre ocurre cuando nadie está mirando. Y duele, claro que duele. Duele levantarte cuando no hay motivación. Duele entrenar cuando el cuerpo pesa y el alma también. Duele avanzar cuando no hay resultados visibles. Pero ahí es donde Dios empieza a formar carácter, porque Él no trabaja con prisas, trabaja con proceso. Y mientras tú sientes que estás estancado, Él te está fortaleciendo. Mientras tú crees que nada cambia, algo dentro de ti se está volviendo irrompible. Y entonces llega la confrontación, ese momento brutal donde te das cuenta de que has vivido cómodo, que has jugado pequeño, que has confundido cansancio con límite y miedo con prudencia. Y ahí la vida te pone contra la pared y te pregunta sin anestesia si vas a seguir siendo la misma persona o si por fin vas a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y no hay escapatoria, porque o enfrentas el proceso o te condenas a una vida de arrepentimiento silencioso. Y es ahí donde eliges dejar de huir, eliges comprometerte con lo cotidiano, con lo repetitivo, con lo poco glamoroso. Eliges hacer lo correcto, incluso cuando no se siente bien. Eliges confiar en Dios, incluso cuando no entiendes el camino. Eliges avanzar un día más, aunque no tengas garantías. Porque entiendes que la vida no se transforma en grandes momentos, sino en decisiones pequeñas, repetidas todos los días, en levantarte una vez más, en dar un paso más, en aguantar cuando todo en ti quiere soltar. Y poco a poco algo empieza a cambiar. No afuera, adentro. Tu mente se vuelve más fuerte, tu carácter más sólido, tu fe más profunda. Y sin darte cuenta estás renaciendo. Ya no buscas aprobación. Ya no necesitas que te entiendan. Ya no compites con nadie porque estás demasiado ocupado construyéndote. Y cuando vuelves distinto, irreconocible. No porque lo grites, sino porque se nota, porque tu presencia pesa, porque tu disciplina habla, porque tu silencio incomoda, porque ya no reaccionas igual, porque ya no te rompes con lo mismo, porque Dios te sostuvo cuando nadie más lo hizo. Y ahora sabes que todo valió la pena, que cada madrugada, cada sacrificio, cada duda enfrentada te estaba preparando para este nivel. Así que, si estás en ese punto donde nadie te ve, donde parece que no pasa nada, quédate ahí y trabaja. No abandones el proceso, no traiciones tu llamado, no sueltes lo que Dios puso en tu corazón. Sigue aunque duela, sigue aunque no entiendan, sigue aunque tengas miedo, porque estás más cerca de lo que crees. Y cuando llegue el día, no tendrás que explicar nada, tu vida será la explicación. Y si este mensaje te golpeó, escribe en los comentarios, soy inquebrantable. Suscríbete ahora mismo para seguir construyendo esta mentalidad. Y comparte este mensaje con alguien que esté en silencio peleando su propia batalla, porque lo que estás viviendo no es el final, es la forja, y Dios no abandona a los que deciden resistir. Y cuando ya has desaparecido el tiempo suficiente, cuando el silencio dejó de asustarte y se volvió tu aliado, empieza la etapa que casi nadie soporta, la de sostener la disciplina sin emoción, la de cumplir sin aplausos, la de hacer lo correcto incluso cuando no sientes nada. Porque ahí es donde se separan los que fantasean con cambiar su vida de los que realmente la transforman. Y es incómodo porque no hay euforia, no hay épica visible, no hay reconocimiento inmediato, solo repetición, solo constancia, solo días normales hechos con excelencia. Y muchos se rinden justo ahí porque confunden falta de emoción con falta de avance. Pero tú no, porque ya entendiste que el progreso real es silencioso, que Dios no siempre grita, a veces susurra, y que las mayores reconstrucciones ocurren lejos del escenario, cuando nadie está mirando y tú sigues cumpliendo, sigues entrenando, sigues trabajando, sigues formándote, sigues diciendo no a lo fácil y sí a lo necesario. Aunque tu mente intente sabotearte recordándote lo cómodo que era antes, aunque el pasado te jale y te diga que no exageres, que descanses, que te conformes, pero tú ya no puedes volver atrás porque una vez que ves lo que podrías llegar a ser, vivir por debajo de eso se vuelve insoportable. Y entonces llega otro tipo de confrontación, más profunda, más peligrosa.
La confrontación contigo mismo cuando nadie te empuja, cuando nadie te exige, cuando todo depende de tu palabra y de tu carácter. Porque la verdadera disciplina no es hacer lo que toca cuando alguien te observa, es hacerlo cuando podrías no hacerlo y nadie se enteraría. Y ahí se forja el respeto propio. Ahí se construye la identidad que no se quiebra, porque ya no actúas por motivación, sino por compromiso. Y eso cambia todo. Cambia cómo te ves, cómo te hablas, cómo decides, cómo reaccionas ante el fracaso y el cansancio. Porque ya no te preguntas si tienes ganas. Te preguntas qué versión de ti estás alimentando hoy. Y eliges con intención, incluso cuando cuesta, incluso cuando duele, incluso cuando parece que el mundo sigue igual. Porque sabes que el proceso no es inmediato, pero sí acumulativo. Y cada día cuenta aunque no lo parezca, cada repetición suma, cada renuncia fortalece, cada acto pequeño hecho con disciplina construye algo grande con el tiempo. Y ahí es donde Dios empieza a confiarte más, no porque seas perfecto, sino porque eres constante, porque no abandonas cuando no hay resultados, porque sigues creyendo incluso cuando no ves, porque has aprendido a caminar por fe y no por emociones. Y entonces empiezas a notar cambios sutiles. Tu mente ya no entra en pánico tan fácil, tu cuerpo responde distinto, tu enfoque es más claro, tu paciencia es más firme, tu tolerancia al dolor es mayor. Y sin darte cuenta, te has convertido en alguien que ya no depende de las circunstancias para avanzar. Alguien que puede sostener el peso del proceso. Alguien que entiende que la vida no se gana en explosiones de intensidad, sino en años de coherencia. Y cuando llega el momento del renacimiento no es espectacular como muchos imaginan. No hay luces ni multitudes. Hay calma, hay seguridad interna, hay una paz extraña que solo conocen los que han hecho el trabajo duro, porque ya no necesitas demostrar nada, ya no buscas aprobación, ya no persigues validación externa. Sabes quién eres porque te lo ganaste, porque te quedaste cuando hubiera sido más fácil irte, porque seguiste cuando hubiera sido más cómodo parar, porque confiaste en Dios incluso cuando el camino no tenía sentido. Y ahora tu presencia pesa sin que digas una palabra. Tu disciplina se nota sin que la expliques. Tu enfoque intimida sin que lo intentes, porque ya no eres el mismo. Has muerto a la versión débil, dispersa, impaciente, y has renacido como alguien que entiende el valor del tiempo, del sacrificio, del proceso diario. Y aún así, el camino no termina, porque esto no es una meta final, es una forma de vivir, una identidad que se sostiene todos los días. Y habrá días duros, recaídas, cansancio, dudas, momentos donde todo quiera derrumbarse otra vez. Pero ahora sabes qué hacer: volver al silencio, volver al proceso, volver a Dios, volver a la disciplina básica, porque ya comprobaste que funciona. Y si hoy estás leyendo esto y sientes que llevas tiempo trabajando sin resultados visibles, si sientes que nadie reconoce tu esfuerzo, si estás cansado pero sigues, quiero que entiendas algo: no estás perdido, estás en construcción, no estás tarde, estás madurando, no estás solo. Dios ve lo que haces en secreto y lo recompensa a su tiempo. Así que no aflojes, no negocies con tu antigua versión. No traiciones el proceso por comodidad momentánea. Mantente firme, mantente constante, mantente enfocado. Y cuando llegue el día en que mires atrás, te darás cuenta de que desaparecer fue el mejor movimiento que hiciste, porque te permitió reconstruirte sin presión, sin ruido, sin interferencias, y volver irreconocible, no para el mundo, sino para ti mismo. Y si este mensaje te representa, escribe en los comentarios: soy inquebrantable. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad y comparte esto con alguien que esté atravesando su propio proceso en silencio. Porque el que resiste, el que persevera, el que se disciplina todos los días, siempre termina levantándose más fuerte. Y cuando ya has sostenido el proceso el tiempo suficiente, cuando la disciplina dejó de ser una lucha diaria y se convirtió en identidad, llega una verdad incómoda que pocos aceptan. Ya no puedes volver a ser quien eras sin traicionarte. Porque el verdadero crecimiento no solo te fortalece, también te separa, te aísla, te vuelve diferente. Y no todos van a entender esa nueva versión tuya. Algunos se incomodarán, otros se burlarán, otros intentarán recordarte quién eras para que no olvides tu lugar. Pero tú ya sabes que ese lugar quedó atrás, porque reconstruirte en silencio no fue solo un proyecto externo, sino una cirugía interna. Una muerte lenta de hábitos, excusas, debilidades y autoengaños. Y eso tiene un precio emocional. Porque crecer duele, cambiar duele, sostener el estándar duele. Y muchas veces te vas a sentir solo, incluso rodeado de gente, porque ya no vibras igual, ya no te conformas con conversaciones vacías, ya no te estimulan las mismas distracciones, ya no te alimenta lo que antes te entretenía, y ahí es donde muchos se asustan y retroceden, pero tú no.
porque entiendes que la soledad bien utilizada no es castigo sino herramienta, que Dios muchas veces aparta antes de elevar, que el desierto no es abandono sino entrenamiento. Y en ese espacio empiezas a escuchar con claridad, a pensar con profundidad, a decidir con firmeza, porque ya no reaccionas desde la emoción, sino desde el propósito. Y el propósito no grita, dirige, no corre, sostiene, no presume, construye. Y así comienzas a vivir desde un código distinto, uno donde no todo se negocia, donde hay prints, hipios inquebrantables, horarios que se respetan, promesas que se cumplen aunque nadie las vigile, porque ya no haces las cosas para sentirte bien, sino para ser alguien sólido, alguien confiable, alguien fuerte incluso cuando está cansado. Y es ahí donde el ego vuelve a atacar, no desde la soberbia, sino desde la duda, preguntándote si todo este sacrificio vale la pena, si no te estás perdiendo de algo, si no estás exagerando. Y esa voz es peligrosa porque no suena débil, suena razonable. Pero tú ya aprendiste a no dialogar con la mediocridad disfrazada de sensatez. Ya sabes que lo extraordinario exige renuncias que lo común nunca entenderá, y eliges seguir, no por impulso sino por convicción, porque sabes que cada día que mantienes el estándar, estás consolidando una versión de ti que no se quiebra ante la presión, que no se vende por comodidad, que no se rinde por cansancio. Y entonces algo cambia en la forma en que el mundo te responde. No porque busques reconocimiento, sino porque la coherencia se percibe, la disciplina se siente, la presencia se impone. Y sin decir mucho empiezas a abrir puertas que antes ni siquiera existían. Oportunidades que llegan no por suerte, sino por preparación. Porque el trabajo silencioso siempre termina encontrando su momento, y cuando ese momento llega, no te sorprende. Te encuentra listo, porque llevas tiempo entrenando para él. Y aún así, mantienes los pies en la tierra, porque sabes que el verdadero peligro no es fracasar, sino relajarte, creerte invencible, olvidar el proceso que te trajo hasta aquí. Por eso vuelve siempre a lo básico, a lo cómodo, a lo repetitivo, a lo que te formó, porque ahí está tu ancla. Y en medio de todo sigues reconociendo a Dios, no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando cuesta, cuando dudas, cuando el cansancio se acumula, porque sabes que sin Él nada de esto tendría sentido, que fue Él quien te sostuvo cuando querías soltar, quien te dio fuerza cuando no la tenías, quien te cerró caminos para obligarte a construir otros mejores. Y esa fe no es ingenua, es una fe forjada en hechos, en resistencia, en noches largas y mañanas tempranas. Y ahora entiendes que volver irreconocible no significa volverte arrogante ni distante, sino auténtico, alineado, firme. Significa vivir sin máscaras, sin necesidad de encajar, sin miedo a decepcionar a quienes solo te querían pequeño. Y si hoy estás en esa etapa donde el crecimiento te está separando, donde el silencio pesa, donde el camino se siente solitario, quiero que recuerdes esto. No estás siendo castigado, estás siendo preparado, no estás perdiendo gente. Estás ganando claridad, no estás retrocediendo, estás acumulando fuerza. Así que mantente firme. No te expliques, no te disculpes por evolucionar. No rebajes tu estándar para encajar. Sigue construyendo día tras día aunque nadie lo celebre. Porque llegará el punto donde ya no necesitarás aprobación externa. Tu vida hablará por ti. Y si este mensaje resuena contigo, escribe en los comentarios "Soy inquebrantable". Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad. Y comparte esto con alguien que esté en proceso de transformación silenciosa. Porque el que resiste, el que se disciplina, el que confía en Dios y no negocia su crecimiento, no solo cambia su vida, redefine su destino. Y después de todo ese recorrido interno llega la fase más peligrosa y más determinante de todas, cuando ya eres fuerte, cuando ya sabes resistir, cuando ya no dependes de la motivación ni de la aprobación, porque ahí es donde muchos caen sin darse cuenta, no por debilidad sino por descuido, por bajar la guardia, por creer que ya llegaron. Y tú tienes que entender algo que pocos aceptan. La disciplina no se gana una vez. Se defiende todos los días. Porque la vida no deja de probarte solo porque creciste. Al contrario, eleva la exigencia. Y ahora las pruebas ya no vienen en forma de caos evidente, sino de comodidad, de oportunidades fáciles, de atajos bien disfrazados, de tentaciones que parecen merecidas. Y ahí es donde se revela si tu transformación fue real o solo temporal. Porque cualquiera puede ser fuerte en la crisis, pero muy pocos se mantienen firmes cuando todo empieza a ir bien. Y por eso necesitas volver una y otra vez al origen, al silencio, a la rutina básica, a ese espacio donde te forjaste. Porque si olvidas de dónde vienes, si olvidas cuánto te costó convertirte en quien eres hoy,
Empiezas a erosionarte lentamente, y no te das cuenta hasta que ya cediste en pequeñas cosas, hasta que empezaste a negociar hábitos, a justificar descansos que no eran necesarios, a tolerar distracciones que antes no permitías. Y por eso, este nivel exige más conciencia que fuerza, más humildad que ambición, porque ahora sabes que no eres invencible, eres disciplinado, y eso se pierde el día que te relajas. Así que eliges vivir en vigilancia interna, no desde el miedo sino desde el portal. Respeto a tu proceso, respetas tu tiempo, tu cuerpo, tu mente, tu fe, porque entiendes que todo eso es frágil si no se cuida. Y sigues caminando con Dios, no como recurso de emergencia, sino como guía diaria, como fundamento, porque Él no solo te sacó del fondo, también te sostiene en la cima. Y eso te mantiene con los pies en la tierra y la mirada clara, y empiezas a comprender otra verdad incómoda, que tu crecimiento va a incomodar, va a provocar, va a generar rechazo, porque cuando alguien se transforma de verdad se convierte en espejo para los demás, y no todos quieren mirarse. Algunos intentarán desacreditarte, minimizarte, llamarte exagerado, obsesivo, frío, distante. Pero tú ya no reaccionas como antes, porque ya no buscas pertenecer, buscas ser íntegro, y esa integridad te da una paz que nadie puede quitarte, porque sabes que no estás viviendo para impresionar sino para cumplir. Y cumplir contigo mismo es una responsabilidad pesada pero liberadora. Y llega un punto donde miras atrás y no con nostalgia sino con respeto. Respeto por la versión que sobrevivió, por la versión que aguantó cuando no había garantías, por la versión que no se rindió cuando era más fácil desaparecer para siempre. Y entiendes que desaparecer no fue huir, fue elegirte, fue protegerte, fue darte el espacio necesario para reconstruirte sin interferencias. Y ahora que estás aquí, más firme, más claro, más fuerte, entiendes que tu misión no es convencer a nadie, sino vivir de tal forma que tu ejemplo sea inevitable, que inspire sin discursos, que confronte sin palabras, que eleve sin imponer. Y eso quieres seguir siendo constante, incluso cuando nadie lo exige. Seguir entrenando incluso cuando ya no duele. Seguir aprendiendo incluso cuando ya sabes. Seguir trabajando incluso cuando podrías descansar. No por castigo, sino por coherencia. Porque sabes que el día que te detienes sin razón empiezas a retroceder. Y no estás dispuesto a volver atrás, no después de todo lo que atravesaste. Y si hoy estás escuchando esto desde un lugar de cansancio profundo, desde una etapa donde sientes que el camino no se acaba, donde el crecimiento parece no tener descanso, quiero decirte algo con claridad. No estás fallando, estás madurando. Y la madurez pesa, porque ya no te engañas, ya no te distraes fácil, ya no te conformas con menos de lo que sabes que puedes ser. Y eso es agotador a veces, pero también es señal de que estás vivo, de que estás despierto, de que no te rendiste. Así que sigue, no te aceleres, no te compares, no te distraigas, sigue paso a paso, día tras día. Porque el proceso no se trata de llegar rápido, sino de llegar entero. Y cuando el mundo finalmente te vea, cuando tu trabajo silencioso empiece a dar frutos visibles, cuando otros quieran saber cómo lo hiciste, no tendrás que exagerar nada. Dirás la verdad simple y poderosa. Disciplina, constancia, fe y proceso diario. Y si este mensaje te representa, si sientes que estás defendiendo tu transformación en silencio, escribe en los comentarios "Soy inquebrantable". Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad y comparte esto con alguien que esté en la etapa donde no puede aflojar, porque el que entiende que la disciplina se defiende cada día, no solo se transforma, se sostiene, y eso es lo que muy pocos logran. No te das cuenta todavía, pero dentro de ti hay un cansancio distinto. No es el cansancio del cuerpo, es el cansancio del alma, de vivir pequeño, de repetir días cómodos que no exigen nada, de esconder tu potencial detrás de excusas bonitas. Y al inicio todo se siente tranquilo, incluso agradable. Agendas vacías, pocas responsabilidades, silencio exterior. Pero hay algo que no te deja en paz, porque tu espíritu no fue creado para la nada. Tu espíritu fue creado para cargar peso, no cualquier peso, sino el peso correcto, el peso que te obliga a crecer. Y por eso tanta parte de la vida se va en entender qué importa de verdad, porque el día que lo entiendes, ese día comienza el proceso real, el proceso silencioso, el proceso que casi nadie ve. Desaparecer, dejar de explicar, dejar de anunciar, dejar de pedir permiso, reconstruirte lejos del ruido, lejos de la validación barata, porque es fácil engañarte y decir que no necesitas más, que así estás bien, que no hace falta crecer, explorar o arriesgar. Igual que la comida chatarra se siente bien en el momento, igual que dormir de más, procrastinar, huir, pero cada concesión diaria se acumula.
Cada pequeño abandono se vuelve hábito, y un día despiertas viviendo apenas una fracción de la vida que podrías haber vivido. Hacer nada se siente bien porque lo fácil siempre se siente bien al inicio. Pero dime la verdad, ¿cuántas veces eliges lo fácil sabiendo que te está robando fuerza, carácter, definición? ¿Cuántas veces decides no cargar ese peso que sabes que te transformaría? Porque cada día decides, aunque finjas que no, cada día elige. Es entre cargar el peso o seguir ligero y vacío, y toda gratificación inmediata es una deuda que se paga con mediocridad futura. Pero imagina lo contrario, imagina elegir el peso, físico o mental, elegir el sacrificio diario, elegir entrenar cuando no hay ganas, trabajar cuando nadie mira, avanzar cuando nadie aplaude, y al principio cuesta, duele, incomoda, pero luego algo cambia. Aparece el momentum, empiezas a reconocerte, empiezas a preguntarte cómo mejorar, cómo afinar el proceso, empiezas a cuidar lo que comes, cómo duermes, con quién te rodeas, porque todo empieza a girar alrededor de esa nueva versión que estás construyendo en silencio, y el espejo empieza a devolverte respeto, no orgullo vacío, respeto ganado, pruebas diarias de que ya no eres la persona que se conforma, ya no aceptas la realidad tal como viene, empiezas a modificarla, porque entiendes algo fundamental, tú eres el arquitecto, y vivir así libera, vivir en proceso, donde cada día es un problema que resolver, una batalla que ganar, un capítulo más de tu historia, refuerza tu identidad, te conviertes en alguien que hace lo difícil, y por eso se vuelve peligroso, poderoso, imparable. Elige el peso, elige el gimnasio, el trabajo, el proyecto, la relación correcta, la idea creativa, lo que sea. Pero elígelo y camina con eso sobre la espalda hacia lo desconocido. Porque no hacer nada también es una decisión. Es elegir estancamiento, arrepentimiento, preguntas sin respuesta, y ese vacío, tarde o temprano, te obliga a mirarte al espejo y aceptar que tu mayor poder ha estado guardado, esperando a que tengas el valor de usarlo. Porque dentro de ti existe la capacidad de cambiarte y de cambiar tu mundo. Existe la capacidad de hacerlo extraordinario, incluso lo que muchos llamarían milagroso. Pero primero debes cruzar el territorio de la nada, entender que la procrastinación y el estancamiento matan lento, y que Dios no bendice la comodidad eterna. Dios bendice al que camina, al que insiste, al que se levanta aunque tenga miedo, porque la fe sin acción es solo ilusión, y no te engañes, tú tienes talento, no para hacer todo, pero sí para hacer algo grande, algo propio, algo verdadero, y duele más enterrar ese talento que fracasar intentándolo, porque el mundo no sabrá lo que perdió, pero tú sí lo sabrás, y quizá ya lo sientes, esa incomodidad es la señal. El pasado no define a dónde puedes ir ahora, puedes cortar las narrativas, las etiquetas, las limitaciones, y avanzar hacia tu horizonte cargando ese peso como si fuera sagrado, porque lo es, la vida es dualidad. Agradecer lo recorrido, pero tener hambre por lo que sigue. Ahí vive el crecimiento. Y si el mundo te devuelve imágenes que no te gustan, no intentes romper el espejo, rómpete a ti. Reconstruye tu identidad, porque hacemos lo que creemos que somos. El que se ve pequeño, actúa pequeño. El que se sabe capaz, se comporta como tal. Deja de pedir permiso mental. Deja de analizar por qué no avanzas. Ya decidiste hasta dónde llegar, y ahora te preguntas por qué no pasas de ahí. Ve tan lejos como te permitas ir. Conviértete en quien resuelve, en quien busca belleza, conexión, orden, luz incluso en la oscuridad. Porque por cada razón para hendirte hay una para seguir. Y Dios no se equivoca al ponerte este fuego dentro. Ese miedo que sientes no es señal de retroceder, es señal de que importa. No hay valentía sin miedo, no hay renacimiento sin incomodidad. Y quizá lo único que te ha detenido siempre ha sido tú, aceptando historias viejas, reglas que nadie firmó, límites imaginarios, pero nada está escrito en piedra. Todo puede borrarse y reescribirse hoy, ahora. Nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca.